Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra clase de historia. En esta ocasión vamos a tratar el tema la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es un movimiento armado. Es una guerra civil encabezada por Francisco I. Madero en contra de los abusos del gobierno de Porfirio Díaz y de la falta de la democracia. Hacia fines del siglo XIX y principios del XX se formaron distintos grupos políticos que exigieron elecciones democráticas. Asimismo, se fundaron periódicos opositores al gobierno como El Demócrata en 1893 y La Regeneración en 1900. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista estadounidense James Clearman, en la cual afirmó que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente. Pero en realidad, Díaz no tenía la intención de abandonar el poder. A fines de 1908, Francisco I. Madero publicó el libro La sucesión presidencial en 1910, en el cual propuso crear un partido político que se opusiera a la reelección de Díaz. Por eso el lema, sufragio efectivo, no reelección. Al año siguiente fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lo postuló a la presidencia de la República. Como candidato, viajó por todo México para dar a conocer sus ideales políticos, destacando entre ellos el empeño de convertir a México en un país democrático, gobernado por la ley y donde los distintos grupos sociales vivieran en armonía. Madero obtuvo gran apoyo durante su campaña electoral. Esto alarmó mucho al general Porfirio Díaz, quien ordenó encarcelarlo bajo cargos que no existían. De este modo, las elecciones se llevaron mientras Madero se hallaba preso. Como se impidió el ejercicio del voto libre, Porfirio Díaz volvió a ganar la presidencia. Madero logró escapar y protestó por la situación mediante un documento llamado Plan de San Luis, el cual convocaba a la población a levantarse en armas contra el gobierno de México. Su llamado encontró respuestas en diversas regiones del país. En Chihuahua, el general Francisco Villa y Pascual Orozco lo apoyaban. En Puebla, con los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán. Y en Morelos, con Emiliano Zapata. Para principios de 1911, los levantamientos se extendieron hacia otros estados. Ante este hecho, en 1913, un grupo de militares apoyados por el embajador de Estados Unidos se rebeló contra el gobierno de la Ciudad de México. Este episodio fue conocido como la Decena Trágica, porque a los 10 días que duraron estos combates, hubo muchísimos muertos. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta, quien usurpó la presidencia. Ante este hecho, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, elaboró un plan llamado el Plan de Guadalupe, en el que se desconocía a Victoriano Huerta como presidente y se autonombraba primer jefe del ejército constitucionalista, llamado así porque el plan exigía el respeto a la Constitución. Durante la Revolución, en distintas partes del país se levantaron grupos revolucionarios con diferentes proyectos e ideales políticos. Emiliano Zapata
Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón elaboraron muchos documentos en los que plasmaban muchas demandas en beneficio de México. Con el Plan de Ayala, el movimiento zapatista expresaba las demandas de los campesinos que habían sido despojados por los hacendados porfiristas. El movimiento villista representaba los anhelos y las necesidades de los campesinos del norte del país, quienes reclamaban sus tierras para trabajar. Villa elaboró una ley llamada Ley General Agraria. Así los revolucionarios quedaron divididos en dos bandos. Por un lado, los carrancistas y por otro lado, los villistas. Después de la victoria del bando constitucionalista sobre Villa y Zapata, Carranza convocó a un congreso en Querétaro con el propósito de reformar la constitución de nuestro país. Una nueva propuesta de constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 y es la constitución que actualmente nos rige. Durante la lucha revolucionaria participaron miles de personas, hombres, mujeres y niños de diferentes grupos sociales. La mayoría fueron indígenas, campesinos, rancheros, obreros y empleados, entre otros. La Revolución Mexicana modificó la vida de las personas, sus valores y expresiones culturales. Durante esta época se inventaron y se crearon muchísimos corridos en los que se plasmaba la vida de toda la gente que vivió todos esos acontecimientos. Muy bien, espero que haya quedado comprendido. Yo te seguiré apoyando para que esto quede aún más claro. Juntos vamos a elaborar un mapa mental que nos facilitará el estudio de este tema. Nos vemos pronto. Cuídate. Hasta luego. Bye.